Muy bien, en la clase de hoy vamos a hablar de la organización del Estado Nacional, que se da a partir de 1862 y ya con Buenos Aires agregándose a la Confederación Argentina y siendo la provincia que llevaba adelante las políticas tanto económicas como sociales. El primer presidente de este periodo termina siendo Bartolomé Mitre, que asume el poder entre 1862 y 1868, y en donde durante este periodo tengamos en cuenta lo siguiente: este es un periodo entre el 62 y el 80, donde pasaron los presidentes Bartolomé Mitre, Sarmiento y Avellaneda, con políticas liberales, con políticas con ideas traídas de Europa y que empezaron a implementar aquí. Durante la presidencia de Mitre se pueden destacar varios rasgos, teniendo en cuenta que la Argentina tenía que hacer un cambio importante si quería empezar a ser parte del mundo y de la organización y de la División Internacional del Trabajo, tema que vamos a ver ya sobre el final de la clase. Pero algunos de los puntos más importantes que se tomaron en esta presidencia, bueno, fueron la organización de una Corte Suprema de Justicia, el reconocimiento español de la independencia argentina. Más allá de que Argentina se había independizado en 1816, España todavía seguía reclamando estos territorios para sí. Se reorganizó el Banco de la Provincia de Buenos Aires para ordenar la economía, se realizó el control de la emisión monetaria, había varios billetes, había varias monedas de diferentes material. Finalmente se trató, a partir del control de la emisión monetaria, el hecho de que se pudiera utilizar una sola moneda que diera un curso normal a la economía. La nacionalización de la aduana no es cualquier tema, fue un tema de disputa durante muchos años con la provincia de Buenos Aires, antes, incluso durante la época de Rosas y durante la época de la Confederación Argentina. Al nacionalizarse la aduana, los recursos no pertenecían a la provincia, los recursos obtenidos no iban a la provincia de Buenos Aires, sino que iban al poder nacional. Se creó la Sociedad Rural Argentina y se incrementó la inmigración, algo muy importante, porque la idea de incrementar la inmigración venía de la mano con obtener mano de obra que pudiera trabajar los campos. Sí, los campos con las cosechas, los campos con las ovejas, los campos con las vacas, la agricultura, la agroexportación que va a venir después va a tener mucho que ver, ¿sí?, en su implementación, todos aquellos inmigrantes que llegaron para trabajar la tierra. Los británicos aportaron capitales que desarrollaron los ferrocarriles y las comunicaciones con el interior del país, que permitieron a las provincias no solamente intercomunicarse entre ellas, sino también poder realizar mayores exportaciones, dado que todo eso que ellos iban generando, que podían vender afuera, lo mandaban con el ferrocarril hasta Buenos Aires y desde Buenos Aires salía hacia Europa por el puerto. También sucedió la guerra de la Triple Alianza, la famosa guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, porque la Triple Alianza era Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay contra el gobierno paraguayo, y se creó un ejército nacional rentado, esto significa profesional. Estos fueron algunos de los puntos más importantes en la presidencia de Bartolomé Mitre, en la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, que se desarrolló entre 1868 y 1874. En esta presidencia se termina la guerra del Paraguay. Una guerra que duró 5 años, comienza en 1865 y termina en 1870. Sarmiento sufrió alzamientos internos en Entre Ríos, Corrientes y Mendoza. En Entre Ríos, cuando lo asesinaron en Urquiza, y tuvo que intervenir la provincia justamente porque estaba teniendo insurgencias que podían devenir en un conflicto civil, y él quería evitar. El recrudecimiento del ataque de los malones indios a diferentes poblados. Todavía la Argentina no había sido extendida hacia el sur, eso llegaría un par de años
más tarde. Entonces los límites con el indio todavía no estaban del todo definidos y los malones atacaban los poblados que se encontraban en esos límites en busca de subsidios para poder vivir o simplemente porque ocupaban tierras que ellos consideraban de ellos. Tuvo una posición política y social bastante importante a través de los medios, se peleó con muchos de ellos. En este gobierno se asignaron mayores subvenciones a la educación, creándose distintos tipos de escuelas para formadores de maestros. Ya no solamente se formaban escuelas durante la presidencia de Sarmiento, de hecho se fomentó por la educación primaria para disminuir la tasa de analfabetismo, sino que se crearon escuelas para formar maestros que fueran educadores. Sí, eso fue una de las cosas más importantes. Las líneas ferroviarias se extendieron y se mejoraron los caminos, ¿sí?, necesarios para poder comunicarse entre las provincias. Se amplió la red telegráfica y, como dijimos, se realizó el primer censo nacional que en 1869 en la Argentina estaba siendo poblada por 1.800.000 personas. Teniendo en cuenta lo que era la extensión, era muy poca gente, por lo que se incrementó la inmigración, se fomentó la inmigración para que pudieran llegar a la Argentina y poder trabajar la tierra y poder tener su espacio también las personas para lograr un país más productivo. También se fundó el Colegio Militar. Me parece que es un hecho importante el hecho de tenerlo en cuenta en la fundación del Colegio Militar, porque a partir de la fundación del Colegio Militar es donde van a salir los futuros militares que van a incidir en la historia argentina en años posteriores. Luego de Sarmiento llegó Nicolás Avellaneda, ya la Argentina estaba un poco más avanzada y empezaron otra clase de conflictos, teniendo en cuenta de que cuando no hay nada es muy fácil levantar y cuando ya hay algo hay que mantener y seguir levantando. Empezaron los primeros problemas económicos, había una deuda externa en crecimiento, había más gasto público del que se podía solventar. No pudo lograr una alianza con la coalición política, comenzó a tener inconvenientes con Chile por la soberanía de la Patagonia, pero teniendo en cuenta esta situación, vamos a decir que mató a dos pájaros de un tiro, resolvió el problema indio, por decirlo de alguna manera, con la famosa conquista del desierto. Julio Argentino Roca, que era su ministro de guerra, llevó adelante de manera personal esta acción, dirigiéndose hacia todo el sector patagónico, matando a los indios, ocupando el territorio de las diferentes comunidades aborígenes que habitaban en ese espacio que hoy es la Patagonia Argentina, Río Negro, Santa Cruz y Chubut. Y bueno, a partir de ahí Argentina gana miles de kilómetros en territorio, lo cual lo beneficia también para ocupar tierras, para trabajar las mismas, para poder llevar adelante también la idea agroexportadora que venían teniendo desde un principio tanto Mitre como Sarmiento. Cuando hablamos de la inserción en el mercado mundial y la División Internacional del Trabajo, hablamos de que justamente los tres presidentes tenían en común un plan económico liberal. Y la idea era desarrollar las actividades agropecuarias, dado que se quería sacar provecho de la producción rural en las tierras de este país, que en ese momento, todavía lo siguen siendo, eran muy fértiles y el clima era templado. El clima, al ser un territorio muy amplio de norte a sur, proveía muchas posibilidades de desarrollo agropecuario. Para integrarse a este sistema capitalista mundial y a la División Internacional del Trabajo, debía incorporar tierras que estaban bajo el dominio de los pueblos nativos, y es por esta razón finalmente que se realiza la conquista del desierto. La División Internacional del Trabajo la recibe a la Argentina como proveedora de alimentos, mientras que los países centrales, los países europeos, le vendían a la Argentina sus productos manufacturados, sus productos
ya terminados. Argentina era proveedora de alimentos y de los productos, de la materia prima de estos productos. Bueno, para 1860, que era principios de los últimos años de la Confederación, lo que más se comercializaba era el cuero y el tasajo. Y de hecho, eso empieza a mermar porque a partir de la década del 60 la lana comienza a ser el producto de mayor exportación, dado que en 20 años sí la exportación de lana aumentó unas 5 veces, por lo menos aproximadamente en toneladas, pasando de 17.300 toneladas a 92.000 toneladas métricas, por lo que la cría de ovino era la de mayor producción. También era importante la producción de azúcar, es muy conocida la industria azucarera en Tucumán y la de vino en Mendoza. Había dos producciones, había dos tipos de inversiones en la Argentina, las que se realizaban sobre la infraestructura, los ingleses lo hacían principalmente en los ferrocarriles, y los préstamos gubernamentales recibidos de parte de diferentes gobiernos o bien de prestadoras privadas. Esto fue lo que generó el problema económico durante la presidencia de Avellaneda, cuando comenzó a aumentar la deuda externa. La inclusión de Argentina en el mercado económico mundial la ató a los vaivenes de este. Esto significa que si el mercado caía económicamente, la Argentina también iba a caer. Si Inglaterra dejaba de comprar lana porque estaba mal económicamente, la Argentina iba a caer económicamente porque no iba a poder vender esa lana que le vendía a Inglaterra. Esto es a grosso ejemplo, podría ser un poco más fino, pero como para que se entienda el ejemplo. Entonces, aumento demográfico en la Argentina durante este periodo, eso fue parte de la inmigración, desarrollo de nuevos sectores sociales, ya estaba la clase alta, se empezó a generar una clase media, ¿sí?, que tenía participación activa y que intentaba llegar a los sectores políticos más importantes, el incremento de la producción agropecuaria y las exportaciones, el desarrollo del transporte terrestre, esto es el ferrocarril, ¿sí?, la extensión de la línea de ferrocarril, y la alfabetización masiva que se necesitaba para poder tener personas competentes para llevar un país adelante, tanto en la política, como en la educación, como en la medicina. Un país que estaba en pleno crecimiento y que tenía mucho por hacer. Hasta aquí la presentación de la clase de organización internacional, organización del Estado Nacional.